El fútbol es un fenómeno cultural que abarca en gran medida la cotidianidad de los ciudadanos en América Latina y el mundo. Aunque la profesionalización de este deporte es paulatina y tiende a ser desvalorizada por sectores tradicionales, se puede decir que la niñez constituye el espacio en donde se ponen en práctica las bases y en la adolescencia se le imponen unas metas claras como proyecto de vida. Sin embargo, debe reconocerse que cuando este deporte carecía de profesionalización, era visto como una actividad de distracción y ocio, donde primaba el conocimiento y la experiencia aprendida en las calles. De igual manera, el fútbol era una actividad exclusivamente para el género masculino por su desempeño agresivo y de fuerza. Sin embargo, con la profesionalización y la transformación cultural se ha adquirido una conciencia de preparación técnica y humana, que a su vez ha permitido que la mujer también encuentre un espacio en dicho deporte. Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, la presente investigación intentará entender más a fondo los fenómenos de masculinidad y feminidad en el fútbol, su incidencia en la profesionalización de este y sus perspectivas de formación universitaria o tecnóloga. Para esto se tendrá en cuenta la visión y la experiencia de 4 futbolistas y exfutbolistas sobre el papel y el desarrollo del balompié en Colombia, no solo como una cuestión de juego, sino como una proyección profesional, social, cultural y de género. Para el desarrollo de este proyecto, contamos con el apoyo de 4 deportistas de alto rendimiento que hacen parte del mundo futbolístico, como Agustín Julio, cuya trayectoria ha estado en equipos como Real Cartagena, Atlético Junior, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y la Selección Colombia. Actualmente se desempeña como gerente deportivo de Santa Fe y técnico de la división femenina profesional de la misma institución. Leider Preciado fue un jugador que pasó por equipos nacionales como Once Caldas, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, entre otros. Y en el extranjero estuvo en el Deportivo Toledo de España y en el Al-Shabaab de Arabia Saudita. Tuvo la oportunidad de vestir la camiseta tricolor y por toda su experiencia en la actualidad es director técnico de la Sub-20 de Santa Fe. ¡Gol! ¡Leider Preciado! Camila Blanco, convocada en 2 ocasiones a la Selección Colombia Femenina, participó en la Selección Femenina de Bogotá y debido a una lesión se retiró tempranamente del fútbol para adelantar sus estudios en ciencia política en la Pontificia Universidad Javeriana. Lisette Moreno estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Sergio Arboleda y debido a su talento como futbolista ha participado en la Selección Colombia Femenina y actualmente participa en la Liga Femenina Colombiana jugando para el Club Independiente Santa Fe. En 1997 el portero colombiano Agustín Julio debutó en el fútbol profesional con Independiente Santa Fe. Todas estas trayectorias iniciaron en contextos socioeconómicos distintos, pero con un factor en común, el amor por el fútbol como un juego desde la niñez. Bueno, yo en el fútbol empecé en mi pueblo, Tumaco, se puede decir a los 7 años, 7 u 8 años, donde uno ya empieza a patear un balón, en el potrero, como uno dice. En Tumaco era en la playa, que salíamos con los compañeros del barrio y nos invitaban mutuamente así vas a ir a jugar, y así empecé a jugar al fútbol. Cuando en Cartagena empecé esta cuestión del fútbol, yo lo veía más que todo por diversión. Yo tenía un hermano que jugaba en una academia que tenía Millonarios en Cartagena. Y siempre de manera muy rudimentaria, diría yo nunca tuve un entrenador arquero de niño. Date cuenta, algo paradójico. Mi primer entrenador arquero lo tuve a los 17, 18 años, que fue un ex arquero del América de Cali, Otoniel Quintana, al cual me enseñó cositas también. A veces uno se hace por la necesidad. Y como te puedes dar cuenta, en Cartagena no vas a encontrar una cancha de grama como la encuentras acá en el interior del país.
Te puedes imaginar si uno se le tiraba allá en la arena, se tiraba uno en las canchas donde hay caracoles. Imagínate uno el gusto de venir uno a una capital o a Medellín o donde el clima es muy favorable, pienso que le encuentra más justo a la posición. Bueno, yo inicié desde los 7 años a jugar, pues inicié en mi barrio que siempre he vivido, Ciudad Montes. Empecé con niños y con niñas, era una escuela mixta, y básicamente después tuve procesos con Selección Bogotá, Selección Colombia, ingresé a la Universidad Sergio Arboleda, participé con la universidad, estuve jugando torneos universitarios y ahora estuve con Future Soccer y ahora estoy con Santa Fe. Viví muchísimos años por fuera, viví 12 años por fuera, en los cuales pues los primeros años que estuve en Estados Unidos me metieron a una academia, pero no me llevaba muy bien con la hija del entrenador. Después de ahí me vine para Colombia y en Colombia me di cuenta que habían muchos equipos de fútbol. En el colegio siempre jugué en el equipo, jugué en todos los equipos. Y en esa salió una de mis compañeras que jugaba en Fair Play, en la 116 con Córdoba, de donde salió Falcao. Y de ahí empecé a entrenar ya más profesional, todos los días con ellas. Llegamos a irnos a Europa a jugar 2 copas. Como veremos a continuación, el ejercicio futbolístico no inicia con un aprendizaje predeterminado, sino que es producto de una práctica que se va nutriendo a sí misma. En este orden de ideas podemos hablar de una formación constante que parte de lo amateur y se profesionaliza. En realidad fue mi hermano quien me motivó desde un principio, desde los 7 años. Mi sueño siempre fue jugar con niñas, con un equipo femenino. No pensaba jugar con una Selección Colombia, Selección Bogotá, sino con niñas. En mi barrio había una escuela, se llama Ciudad Montes, la escuela, y había niños y niñas. Y en esta escuela participábamos torneos departamentales, distritales, y por medio del contacto del profesor fue que logré ser Selección Bogotá, que ya me vinculé como tal a un equipo femenino. Ya más adelante me vinculé con la Selección Colombia Sub-17, después la Selección Colombia Sub-20, la Universidad Sergio Arboleda en el 2009, hasta el 2014 que finalicé mi carrera de comunicación, y ya ahorita con Santa Fe como tal, ya el proceso es del año pasado, el federativo. Yo soy de Cartagena, una ciudad donde el fútbol hace más de 20 años era muy poco visto. Eran muy pocos los futbolistas profesionales que habían en Cartagena. Allá predomina mucho lo que es el béisbol y el boxeo. Me inicié jugando fútbol aficionado a los 10 años. Profesionalmente empecé a los 17, jugando una primera vez en Cartagena, en el Real Cartagena. Pasé a los 20 años, pasé a pertenecer a Independiente Santa Fe. Llegué junto con 5 muchachos más. Y como uno dice, yo vine de ñapa, yo fui la ñapa prácticamente, el regalado. Venga, yo vivía en Tumaco, en un barrio llamado Humberto Mansi, que le decían Voladero, que era un barrio jodidito. Y de ahí salíamos primero a la San Judas, que era la cancha, prácticamente el estadio de Tumaco. Ahí era donde cada quien salía rápido para coger su pedazo de cancha, su pedazo de arena. Y así se hacían varias canchas. Y a raíz de que el Papa Juan Pablo II fue a Tumaco, esa cancha la destruyeron y pudieron hacer para poder hacer un templete, no es un templo, para poder hacer un estadio. Y cuando empezaron a hacer el estadio ya nos tocaba caminar mucho. Entonces ahí ya uno pues le bajaba a ir a jugar y ahí sí ya le tocaba jugar en las canchas de cemento. Inicialmente creo que era como más un hobby, es como ir a entrenar y eso. Claramente uno paga, todas las mujeres pagan por jugar, creo. Al comienzo de su carrera tienen que pagar por estar en un equipo, entonces creo que eso es bastante difícil. Y bueno, de ahí empezamos a coger ritmo. Entonces los hombres se iban a ir a esos 3 torneos, uno era en Dinamarca, otros en Suecia, y nos dijeron que si nosotros queríamos viajar también.
Claramente los costos eran altísimos porque no habían casi patrocinios. Entonces el entrenamiento empezó duro, pero digamos que comparado a otros equipos no creo que teníamos el rendimiento necesario. Y ya empecé a jugar ahí y empecé a adquirir cosas de técnica ahí, pero que después claramente otros entrenadores me tuvieron que corregir muchas cosas. Los entrevistados ven a futbolistas del pasado como fuente de inspiración de sus carreras. Estos se pueden dividir en dos grupos, que en el caso de los hombres se remonta a aquellos jugadores de vieja escuela como Roberto Cabañas, René Higuita, entre otros. Ve lo que es la vida. A mí me tocó la época de René Higuita, de mirarlos por televisión primero como unos ídolos. El mismo Sape, en su época, cuando Colombia le gana 5-0, yo todavía estaba en Cartagena. Y me acuerdo que, como cualquier muchacho, disfrutar eso con mucha alegría y después, al transcurrir el tiempo, más de uno encontrártelos de compañeros en una selección. O sea, fue algo impactante, pero uno manejar las cosas a cierta distancia. Tampoco se los dije. Lo que es uno encontrarse con Oscar Córdoba, con Miguel Cabrera, con Farid, que ellos me llevan a mí 4 años prácticamente. Yo era el más joven de esa generación, pero siempre queriéndolos imitar. Cuando era pequeño me gustaba mucho un jugador que se llamaba Roberto Cabañas y Juan Manuel Bataglia. Ellos me inculcaron a querer ser futbolista profesional, porque los admiraba mucho, porque eran jugadores que realmente cuando uno los veía eran unas máquinas. Me gustaba mucho y por ahí ya en la selección, cuando uno miraba a Arnoldo Iguarán, a Rubén Darío Hernández, esos jugadores lo inculcan a uno a ser futbolista profesional. Para las mujeres, dada su corta trayectoria, encuentran su inspiración en jugadores actuales de talla internacional y algunos casos relevantes en el fútbol femenino. De hombres, siempre mi referente ha sido Messi, me gusta mucho en su juego, muy habilidoso, y en ese momento pues también Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, que eran en ese momento los referentes, y que me gusta mucho su estilo de juego de mujeres. Siempre me gustaba mucho cómo juega Marta. Marta para mí es una jugadora muy completa, y no, pues otras jugadoras así de Colombia me ha gustado siempre cómo defiende Natalia Gaitán. Ella también ha sido selección Colombia, es defensa central. La persona que siempre más he admirado o que tengo como ídolo en el fútbol siempre ha sido Ronaldinho. Creo que realmente él fue el que me inspiró a querer jugar a su manera. Entonces es muy al yoga bonito, pase, haga, mague. Rico jugar así, ¿no? Y Ronaldo, creo que son los dos ahí que más me han inspirado a mí. La familia trata de marcar el futuro futbolístico de estos personajes. Sin embargo, sus padres en un principio no estaban de acuerdo con la práctica de dicho deporte, aunque las razones son muy diferentes en todos los casos. Es lógico que a mi papá siempre le gustó que yo fuese jugado béisbol. Desgraciadamente no lo pude complacer. Y a pesar de la insistencia de mi papá de que jugara béisbol, porque me llevaba a jugar béisbol, cuando me tocaba irme a mí solo, yo me escapaba, me iba a jugar fútbol. En mi casa la única que sabía una hermana mía, y que era la que me llevaba a mí, y me llevaba a escondidas. En mi casa supieron que cuando yo recibí mi primer sueldo, me acuerdo, eran 75.000 pesos. Y yo en la casa me tocó retirarme de mi último año de bachillerato para yo poder colaborar en la casa. Yo daba 50 y me quedaba con 25. Eso fue un año donde sí, hubo mala cara, pero uno con el dinero solventaba muchas cosas. Nunca les gustó. Siempre estuvieron muy en contra, muy en contra. Cuando ya empecé a jugar, pues a mi mamá le empezó a no gustar porque, quiera o no, nosotros tenemos como futbolistas una manera de vestirnos.
que es bastante descomplicada, creería yo. No tanto masculina como algunos podrían decir, porque pues seguimos siendo mujeres y tenemos derecho a ponernos tacones después de jugar, pero sí tenemos una manera de vestirnos, entonces es que nos gusta andar más en tenis, entonces siempre le dio muy duro, le empezó a no gustar, muy pocas veces me acompañó a entrenar, muy pocas veces, y se negaba, no quería y mi abuela fue la que realmente me apoyó. No obstante, con el desarrollo de la carrera futbolística profesional, en algunos casos, el apoyo familiar resulta siendo un factor importante en su carrera. Bueno, al inicio, cuando empecé, mi mamá no estaba de acuerdo. Mi mamá no le gustaba tanto la idea, pero yo me encariñé y yo dije, si sueño con esto, lo puedo conseguir. Y ya más adelante, el que siempre también estuve de acuerdo fue mi papá. Él siempre me acompañaba, me apoyaba. Y ya después, más adelante, mi mamá se vinculó y dijo, bueno, si ella eso es lo que le gusta, pues apoyémosla. Y de aquí, pues desde que empecé hasta estos últimos días, ellos son los que me han apoyado, mi familia. Yo me vine a los 15 años para Bogotá y jugué profesional a los 17 y medio. Y pues mi mami fue una mujer que quedó sola porque mi papi desafortunadamente murió y quedó sola, pues para ella era una felicidad que su hijo estuviera cumpliendo el sueño que realmente yo quería, ¿no? Y pues toda mamá eso es lo que quiere, que su hijo cumpla su sueño, porque yo me vine y estaba apenas en 8º grado. Y yo le dije a mi mamá, yo me voy, pero porque yo tenía esa fe y esa convicción de que con el fútbol que tenía podía ser futbolista profesional y cumplir mi sueño, y pues gracias a Dios pues lo pude cumplir. La persistencia, la responsabilidad y la cordialidad son algunos de los aspectos en los cuales concuerdan que debe poseer un futbolista profesional. Primero, ser persona. Yo he conocido muchos futbolistas que tienen condiciones y yo tuve compañeros que eran mejores que yo. Muchos. Pero primero tienes que ser persona. Después, pues esta carrera es muy corta. Tú tienes que cuidarte. Las ganas que tú le pongas a esta carrera, el fútbol. Yo antes llegaba al entrenamiento 1 hora antes, me citaban 1 hora antes y salía 1 hora después que terminara el grupo. Me gustaba entrenar, me gustaba tirarme, me gustaba... Sí, me podía equivocar 1000 veces, pero siempre trataba de corregir los errores que se cometían viendo a los demás. Bueno, yo digo que las cualidades principalmente es que tenga amor por lo que hace, que sea responsable, honesto, que trabaje en equipo, que principalmente sepa y se enfoque por lo que quiere, que tenga el objetivo claro y que siempre trabaje por los sueños, porque los sueños se hacen posibles. Desde que sea una persona responsable, honesta, puede llegar lejos. La mayoría de ellos considera que la práctica futbolística debe estar acompañada del ejercicio educativo, ya que el jugador de hoy debe destacarse también por sus conocimientos, que a su vez pueden enriquecer el ejercicio del fútbol. El 80% de los clubes de fútbol en Colombia profesionales entrenan en una sola jornada. Estamos hablando de 2 horas en la mañana. Te queda prácticamente 4 o 6 horas en la tarde y sin meter la noche para tú especializarte en algo. Antes, el futbolista se le quería una persona que no estudiaba, una persona que no era preparada, que si lo invitabas a un evento no estaba bien preparado, que no sabía hablar. Hoy en día, gracias a Dios, tú eres universitario, el futbolista que ha salido odontólogo, médicos. Hoy no hay excusa de nada. Te hablan 2, 3 idiomas, porque es que tú te tienes que preparar no solamente para jugar en el rentado nacional, sino para jugar en Europa, para jugar en Brasil. Hoy no hay excusa de nada. Digamos, los horarios, la puntualidad, el que lleves el estudio y el fútbol no es fácil. Lo que yo decía, los tipos de descanso ya se reducen y ha sido una formación, digamos que un poco estricta, pero desde un lado que hago lo que me gusta estudiar, me gusta jugar fútbol, entonces yo creo que ha sido buena en el sentido que como me apasiona estudiar y me apasiona jugar fútbol, entonces lo disfruto al máximo.
Creo que para un hombre es muy diferente que para una mujer, aunque me parece que también ser un profesional hombre es muy difícil de llegar hasta allá porque precisamente estás compitiendo con muchísima gente. Pero para las mujeres siempre la paga ha sido muy mala. Pienso que muchas personas o muchos futbolistas dejan al lado la formación y es algo necesario. Así sea un técnico en entrenar o un deportólogo, lo que tú quieras. Pero sí tienen que tener algún tipo de formación aparte porque es necesaria para salir adelante en algún punto. He visto muchos jugadores que han tenido que renunciar a muchas de las cosas que tenían antes, al menos de que tú llegues a ser un Ronaldo, un Messi, alguien que realmente gana millones y millones, pues tú vas a estar cómodo por muchísimo tiempo. Si tú te das cuenta, la mayoría de ellos invierten en otras cosas también, porque necesitan seguir produciendo después de dejar de jugar. Muchos desarrollan sus estudios de educación básica y media sin mayores inconvenientes. Sin embargo, se requiere de esfuerzo para cumplir con su labor formativa. Por otro lado, existen motivaciones que conllevan a tomar estudios profesionales sin alejarse de la actividad del fútbol. La Universidad Sierra Arboleda, pues con Coldeportes tenía un convenio para dar becas a deportistas de alto rendimiento. Siempre desde que el momento que yo vi el pensum de la universidad y vi varias carreras y me enfoqué con esa y fue la primera que vi, es porque siento que el periodismo te puede abrir puertas a varios países, varias ciudades, varias áreas. Pienso que es una carrera muy completa. Siempre lo escogí porque mi sueño es estudiar en Argentina periodismo deportivo de la mano con el fútbol, tener un conocimiento empírico, un conocimiento bajo la experiencia y un conocimiento teórico como es el de la universidad. Actualmente yo estoy estudiando educación física en la Universidad Libre, estoy en tercer semestre y por eso mismo quiero tener como ese conocimiento tanto teórico como empírico bajo la experiencia también. Yo no tenía pensado retirarme. Todo en la vida sucede por algo. Yo empecé estudiando a distancia, presencial, en una fundación acá, en Bogotá. Iba 3 veces a la semana a la fundación y lo demás era pues por internet. Y un día se dio la posibilidad yo de ser gerente. ¿Por qué? Porque el gerente de turno era el preparador físico del equipo profesional y el presidente me invitó. Pues, mira, yo sé que tú no estás pensando retirarte, pero yo sé que estás estudiando administración deportiva y yo necesito a alguien de mi confianza. No era fácil porque yo no estaba pensando en el retiro. Y bueno, las decisiones hay que tomarlas, eso es un riesgo. Me tomé un riesgo también, me lancé. La formación del colegio la terminé acá validando. Y también me dieron un grado de honoris causa en el colegio donde estudiaba después de que vine al Mundial, en Tumaco, y ahí hice una licenciatura en deporte en el SENA y pues ahí vamos, quiero hacer el curso de la AFA, también de técnico, pero ahí vamos. Hubo una época donde tenía mucho trabajo y nos estábamos quedando casi hasta las 10 los viernes en la universidad para jugar y entre semana también hasta tarde. Y me empecé a enfermar un montón. Entonces yo llegué un día a disculparme con uno de los entrenadores. Yo le dije, no, mire, estaba muy enferma, tengo que adelantarme, y lo que respondió fue, pues parecería que no quisiera estar acá. Entonces a partir de ese punto dije, listo, me salgo de la selección. Seguí jugando un tiempo con facultad, pero digamos que ese fue un momento decisivo para mí y fue chao. O sea, me voy a dedicar a mi carrera. Y me dediqué a mi carrera y me empezó a ir, no, pues siempre me fue bien, pero me empecé a ir mejor, me dediqué a otras cosas, a ser amigos, a ser sociable. El ejemplo como figura pública es un factor importante para ellos, ya que niños y adolescentes ven en el fútbol un ejemplo a seguir, ya sea como una simple práctica o como parte de un proyecto de vida. El fútbol y por ende prácticamente el deporte le ha aportado mucho a la sociedad colombiana, porque hoy por hoy los niños
quieren ser James, quieren ser Falcao, quieren ser Cuadrado. Y si nosotros como futbolistas, pues los que están jugando, dan una buena imagen, yo pienso que todo eso le va a ayudar a la sociedad colombiana. Mira que ahora todos quieren ser Iron y Katherine Ibargüen. Entonces yo pienso que por ende el deporte colombiano le está aportando pero demasiado a la sociedad colombiana. Creo que pecamos muchas veces en creer que ellos son omnipotentes o no sé, de alguna manera, sí, por decirlo. Entonces, creo que hay un problema en esa relación, pero sí creo pues, que para muchos chiquitos les ayuda un montón ver a alguien que se dedicó, que es disciplinado, que ha salido adelante. La masculinidad en los hombres se ve reflejada en el ejercicio futbolístico mediante el desarrollo corporal, pues se habla del constante fortalecimiento del cuerpo. Desde ningún punto de vista se recalcan actitudes como dominio o rudeza, características del estereotipo masculino. Como deportista, como futbolista, cuando a medida que va creciendo le van exigiendo. Y si es por lo físico, pues uno tiene que trabajar día a día para mantener el cuerpo pues bien, perfecto. A mí me decían gordo, pero yo sabía que no era gordo. Eso era como el caso de Valenciano. A Valenciano le decían gordo, pero lo dejaban girar y le hacía 3-4 goles. Entonces nosotros sabíamos, y eso también es profesionalismo. Tenía que estar fuerte, tenía que trabajar al máximo y ahí quedaba todo. En el caso de las mujeres, se asume que este deporte genera cambios en lo físico, pero aún se conservan rasgos de la feminidad desde lo biológico, en tanto que no se consideran distintas de otras mujeres. No pienso que haya cambiado mi feminidad totalmente, porque obviamente soy mujer y por los genes, por mi género, me comporto como tal, como una mujer. Pero digamos que considerando que la sociedad a uno sí lo estigmatice o lo discrimine por el hecho de jugar fútbol, porque siempre a lo largo de la historia el fútbol siempre se dio para hombres, no considero que haya cambiado. De pronto al iniciar mi mamá sí tenía miedo, pero digamos que por el deporte, por los mismos entrenamientos, por el proceso que hubo o que hay, y por todo mi proceso largo que empecé a jugar fútbol, sí se ha cambiado los músculos, obviamente por la diferencia y los entrenamientos que se ven a diario. No sé, porque si yo te pudiera responder algún día en el que haya dejado de hacer deporte, o si antes, cuando chiquita, no tuvieras enfoque, quizás te podría decir, oh sí, sería muy diferente, o es que antes yo era así y ahora soy así, pero no. Sí, la realidad es que siempre fui así, sigo siendo así, no cambia. Que después de dejar de jugar, como empecé a salir con mis amigos y que esto, que lo otro, pues sí me empecé a arreglar y a poner diferente ropa, quizás eso cambió. Muchos consideran que en la labor del futbolista ha pasado del juego basado en la virtud a un negocio que genera unas utilidades que a su vez lo universalizan como una profesión. Hoy acá en Colombia se le valora más la profesión del futbolista. ¿Por qué? Porque es un negocio. Antes era pasión, era amor. Hoy económicamente el fútbol es visto como un trampolín para salir adelante, para mirar de que un muchacho de 17, 18 años ya puede estar ganando anualmente 5 o 6 millones de dólares, que antes era impensable. Hoy en día los medios es más fácil, porque los medios se encargan a ti de transmitir, de mostrar lo bueno que es la profesión, y más aquí en Colombia. Antes, para ser futbolista, siento y pienso y creo que era más difícil, porque antes se jugaba por lo que realmente veía un entrenador o un club. Ahora el fútbol siento que ya lo cogen más como negocio, y el fútbol se volvió un negocio
y cuando los negocios dan fruto, hay que seguir con ellos. La otra, antes un jugador de fútbol a los 31 años apenas estaba en la etapa, y ahora como es un negocio ya es un veterano, a los 31 años que ya está viejo. Para las mujeres, este es un movimiento que apenas está comenzando y que posibilita grandes expectativas que se pueden traducir en grandes oportunidades, tanto en lo deportivo como en lo profesional. El oficio futbolista de los hombres considero que ha mejorado muchísimo, porque antes, digamos que sí, para los hombres sí es bien visto y sí ha sido bien apoyado. Para las mujeres no era así, pero ahorita nos dieron ese apoyo para nosotras y pienso que nosotras paso a paso hemos construido una imagen buena, positiva, y ese apoyo se ha visto reflejado. Creo que las superpoderosas hicieron un muy buen labor en nuestro país y fue darles las oportunidades a las generaciones que vinieran de empezar a jugar profesional. Creo que abrir las puertas al profesionalismo en la mujer fue como dejar votar a las mujeres, ¿sí? Porque conozco a mucha gente que me ha dicho como, ay, yo quería jugar fútbol de chiquita, pero pues, ni que se iba a dedicar a eso. O mucha gente muy mayor que ya ha dicho como, no, mi familia me puso la condición de que tenía que estudiar y pues ya, nada que hacer. Entonces sí pienso que ha cambiado un montón el panorama y sí pienso que hoy en día las que sí persistieron con eso están viendo los beneficios. Desde el punto de vista de los hombres, es vital que se respalden y expandan los espacios de participación femenina en dicho deporte, en especial para Agustín Julio, quien ha vivido y ha aprendido de este campo al ser técnico de un equipo femenino. El trato es muy diferente porque a las mujeres de por sí, no hablemos mentira, que las mujeres entienden más las cosas que los hombres, las captan más rápido. A veces a nosotros los hombres se nos dificulta degluir todo, ¿sabes? Uno que le digan las cosas, uno le toca esperar a ver cómo, si es por acá o por acá, pero tú a la mujer le dices, haga esto, e inmediatamente ellos la captan, ¿me entiendes? Es muy diferente. Y es muy diferente abrazar y darle un beso a un hombre que darle un beso a una mujer cuando le está felicitando. El fútbol es para todos y para todas. Es ampliar esa visión que tiene uno a veces de machista como hombre, de saber de que es una realidad, de que igual que nosotros, ellas tienen la misma igualdad y los mismos derechos, de que si no siendo profesionales consiguieron grandes cosas, ahora siendo profesionales la ambición es aún mayor. Para mí, las mujeres tienen que tener los mismos beneficios que nosotros los hombres. Y si las mujeres juegan bien, si hay una selección Colombia, ¿por qué no puede haber un torneo a nivel nacional? La otra es que les dieron la oportunidad que ellas hagan crecer esa liga, porque si también va a ser una liga que nomás la jueguen 4 equipos, también va a ser regular, se le está dando la oportunidad, entonces ahí es donde las mujeres también tienen que aprovechar y los clubes saber de que tienen que aprovechar toda esa oportunidad. En definitiva, a pesar del estigma que caracteriza a este deporte como una práctica masculina, el género femenino ha trabajado para ir rompiendo poco a poco este esquema en la sociedad colombiana, cuyos esfuerzos y grandes resultados aún son poco visibilizados y conocidos por los colombianos. De igual manera, hoy en día la necesidad de obtener una formación universitaria o tecnóloga surge a causa de la corta duración de la carrera deportiva como jugador y jugadora profesional de fútbol debido a una serie de factores, tales como lesiones, inestabilidad laboral, bajos salarios, presiones de índole familiar, realización profesional y la presión del mundo moderno, entre otros. Mientras tanto, disfrutemos el fútbol y que ruede el balón.